El presidente Joe Biden prorroga el estatuto sobre el embargo y el régimen cubano comienza a llorar. Mientras tanto, la dictadura tacha de ilegal el financiamiento de Estados Unidos para promover la democracia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se quejó el día viernes de la extensión del embargo de Washington contra La Habana en una publicación en la que volvió a responsabilizar a la política de Estados Unidos de todos los males que aquejan a los cubanos. Mediante un comunicado emitido por la Casa Blanca y destinado a las oficinas del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen, el presidente estadounidense Joe Biden informó de su decisión de mantener el embargo comercial a Cuba vigente desde hace 6 décadas. El ejercicio de ciertas autoridades bajo la Ley de Comercio con el Enemigo está programado para expirar el 14 de septiembre de 2022. Por la presente, determinó que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos, señaló la nota. El mismo día, al extender la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo, Biden se convierte en el 12º presidente de Estados Unidos en ratificar el marco que sostiene la política de abuso contra Cuba y su pueblo. En referencia a la votación que cada año se realiza en la ONU, el ministro añadió que la política estadounidense es rechazada por casi todos los países miembros de la comunidad internacional. Anualmente, en el mes de septiembre, los presidentes de Estados Unidos deben decidir si prorrogar o no las sanciones a La Habana bajo una regulación a la que el entonces presidente John F. Kennedy recurrió en 1962 para imponer el embargo económico sobre La Habana y que desde entonces han renovado año tras año los mandatarios que le han proseguido. El embargo es el chivo expiatorio favorito del régimen de La Habana para su fracaso de proyecto del país. Esta ley aplicada en respuesta a la confiscación de propiedades estadounidenses en la isla tras la llegada al poder del dictador Fidel Castro, autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer y mantener restricciones económicas a estados considerados hostiles. La renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo amplía al máximo la autoridad del presidente para administrar el embargo al gobierno de la isla y autorizar determinadas transacciones. En 2000, una extensión del embargo aprobada por el Congreso estadounidense autorizó la venta de alimentos, productos agrícolas, medicinas, equipos médicos a Cuba, siempre que La Habana pagara por adelantado y en efectivo. Durante esa década, fueron frecuentes los reportes de la prensa estadounidense sobre el valor de las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a La Habana, y Estados Unidos se convirtió en uno de los principales proveedores de la. En el 2020, ante pedidos de levantar las restricciones a La Habana por la emergencia del COVID-19, el gobierno de Estados Unidos aclaró que el país exportó a Cuba en las últimas 2 décadas billones de dólares en medicinas y equipos médicos y añadió que existe desinformación sobre las sanciones impuestas a la dictadura. Aunque el gobierno cubano negó que Estados Unidos le haya vendido medicamentos, reconoció que sí adquiere fármacos de Estados Unidos a través de terceros países o como reventa algunos productos para enfermedades específicas. Estados Unidos también es el principal suministrador de carne de pollo actualmente, a pesar de la transacción experimentada por las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba en mayo de 2022. Los niveles, tanto el valor como en toneladas, se mantuvieron altos en comparación con los datos históricos, según publicó recientemente el economista Pedro Monreal. Mientras tanto, el régimen cubano tacha de ilegal el financiamiento de Estados Unidos para promover la democracia. El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, calificó el día viernes de intervencionista e ilegal el financiamiento de Estados Unidos para programas de promoción de la democracia destinados a derrocar al gobierno justo cuando la isla enfrenta su peor crisis económica en décadas, informó la agencia de noticias Reuters. Fernández de Cosío dijo que los programas, que durante varias décadas han gastado más de 200 millones de dólares en proyectos relacionados con Cuba, aprovechan la financiación extranjera para fomentar disturbios en el país. Según el vocero del régimen, en cualquier nación esto es ilegal, y señaló que Estados Unidos tiene una legislación contra las personas que actúan como agentes de gobiernos extranjeros.
Eso es precisamente lo que Estados Unidos está tratando de promover en Cuba hoy, agregó. La administración de Joe Biden anunció el pasado mes de julio para otorgar hasta $6.25 millones a organizaciones no gubernamentales e individuos como parte de un programa de décadas autorizado por la ley estadounidense para promover un cambio democrático, pacífico y no violento en Cuba. La convocatoria de solicitudes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, advirtió sobre los desafíos y riesgos de trabajar en Cuba y dijo que los destinatarios no actuarán como agentes ni actuarán bajo la dirección de USAID. Las acusaciones de Fernández de Cosío, que no son nuevas, ya que el gobierno de La Habana acusa regularmente a Washington de sus problemas, se producen cuando la isla sufre su peor crisis económica en décadas, con apagones generalizados y filas de horas para poder obtener suministros básicos como alimentos, combustible y medicamentos. Cuba ha culpado por décadas al embargo estadounidense de la era de la Guerra Fría y al financiamiento de disidentes por los problemas económicos y sociales, pero Fernández de Cosío asegura que el financiamiento estadounidense más reciente para grupos pro-democráticos fue diseñado específicamente para derrocar al gobierno comunista. Ellos, Estados Unidos, están deprimiendo el nivel de vida de la población y al mismo tiempo invirtiendo millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para instar a la gente a actuar contra el gobierno cubano, manifestó el funcionario de la dictadura. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel manda a trabajar a residentes de un barrio marginal de La Habana, elegido para otro de sus recorridos. El gobernante sigue con sus visitas propagandísticas a comunidades de transformación tras las protestas del 11 de julio. El títere castrista Díaz-Canel mandó a trabajar a residentes de La Federal, un barrio marginal del municipio de Guanabacoa, en Habana, una comunidad en transformación, como define ahora el régimen a los suburbios que desde hace décadas han permanecido en el más absoluto abandono y que reciben la atención de la cúpula del poder a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El presidente Díaz-Canel ahora está en el barrio La Federal, en el municipio habanero, una comunidad en transformación donde viven más de 800 personas, publicó la cuenta de Twitter de la presidencia de Cuba. Se legalizan viviendas, se entregan libretas de abastecimiento, se construye una bodega, una panera, un parque infantil, un terreno deportivo, se han mejorado viales y se han acercado servicios vitales para la comunidad, añadió el canal oficial, que expuso como reclamos de los vecinos un punto para la venta del gas. Los medios estatales se hicieron eco del recorrido con las usuales fotografías del gobernante rodeado de residentes o recorriendo viviendas y obras levantadas y con textos edulcorados. En una visita de Díaz-Canel a una casa levantada a una madre de 4 niños y un reportaje de la televisión oficial publicó el diálogo repetitivo de Díaz-Canel con el pedido de trabajar a los vecinos de la comunidad con 250 desempleados. Todos los que están sin trabajar tienen que empezar a trabajar en cosas aquí mismo que les haga falta al barrio. Con su propio trabajo mejorarán también la situación de sus familias. ¿Estamos de acuerdo con eso?, preguntó el títere castrista. Cosas comunes para todos y en función de todos, y así nos vamos apoyando todos en el barrio, y el mismo barrio con su propio talento, su propio esfuerzo, va prosperando. Pero este llamado choca con la realidad del cubano, cuyo salario no le alcanza para satisfacer sus más elementales necesidades, como han admitido las propias autoridades. El paquetazo económico de la tarea de ordenamiento trajo la subida de los salarios y pensiones en Cuba, pero a su vez una descomunal inflación que hace agua el dinero en los bolsillos de las familias y en medio de escasez generalizada. Una encuesta realizada por la multinacional francesa Ipsos colocó a Miguel Díaz-Canel como el segundo presidente con más desaprobación de América Latina, con un 14% de respaldo, solo por encima del venezolano Nicolás Maduro, que cuenta solo con un 4% de aprobación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.